Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Wow, qué guapo se ven esta mañana. Oh, Dios cambió mis ojos, ¿o qué hizo el Señor? ¿Se bañaron ahora? Es domingo. Levante la mano, ¿quién se bañó? No se crean, no se crean. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Estamos contentos porque hoy pudimos contemplar cuando nuestros ojos se abrieron que su misericordia vino sobre nuestra vida. Amén. Amén. Salude a su hermano así a la distancia, de lejecitos, déles un abrazo a la distancia. Salúdele ahí con su mano, mándeles un beso, etcétera, etcétera. Amén. Gloria a Dios. ¿Está contento esta mañana? ¿Sí? Qué bueno. Gloria a Dios. Tome su lugar, tome su asiento. Bien, allí en su asiento encontrarán sus sobres para sus ofrendas, sus diezmos, pero también encontrarán un papelito ahí para los jóvenes, para que lo llenen, por favor. Necesitamos que, si son tan amables, que llenen ese papelito para poder recabar la información. Estamos poniéndole mucha atención a la cuestión de la enseñanza, a los discipulados. Entonces queremos levantar esa información para que nosotros podamos tener una idea de los jóvenes si se están discipulando o no. Y pues trabajar o movernos para hacer las cosas que sean necesarias. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a irnos a la palabra. Vamos a irnos rápidamente. Vamos a ver esta mañana tres principios que bien haríamos de tomarlos en cuenta para que de aquí en adelante nosotros los guardemos esto en nuestro corazón, pero para ponerlos por práctica, porque sé que si nosotros los adaptamos a nuestra vida, será algo poderoso para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bien, yo sé que nos dijeron que no cantáramos y que no, pero sí puede decir amén, ¿verdad? ¿Sí puede decir amén o no? Muy bien, diga amén cuando se requiera decir amén, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el primer principio. Yo quisiera que esta palabra, hoy nosotros pudiéramos permitirle al Espíritu de Dios que a través de la palabra, o sea, el Espíritu de Dios y la palabra venga a ser a nosotros una bomba, ¿verdad? Algo que venga a penetrar ahí en lo más profundo de nuestro ser, para que a través de estos principios que vamos a ver esta mañana, usted y yo podamos caminar de aquí en adelante con una seguridad plena. Amén. Ok, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3:10. Vamos a ver estas tres claves, esos tres principios que la palabra de Dios nos da para este tiempo. Dice así la palabra de Dios, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Entonces, aquí en este pasaje, en este versículo, estamos viendo que hay una situación o una prueba global. O sea, una prueba que se va a poner o que va a suceder en todo el mundo. Dice sobre la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mis amados hermanos, este tipo de pruebas globales ya llegaron a nuestra vida. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, este tiempo, usted y yo estamos siendo testigos de una prueba global. Y mire lo que dice, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, esto para nosotros tenemos que tomarlo como una prueba de Dios sobre nuestra vida. Amén. Entonces, esta generación en la que usted y yo ahora estamos participando, no habían tenido la experiencia
de algo global, de una experiencia que se moviera de una manera en las dimensiones globales como la estamos viendo. Amén. Hemos visto y sabemos de las guerras mundiales que ha habido, en donde muchas naciones han participado, pero la magnitud de lo que usted y yo ahora estamos viviendo, nos estamos dando cuenta que estamos pasando por una prueba global. Amén. Ahora, de acuerdo a este versículo que estamos leyendo, dice aquí que la forma en que usted y yo vamos a salir adelante, vamos a salir avante de esta prueba global, dice, es por medio de la palabra de mi paciencia. Amén. Dice, si tú guardas la palabra de mi paciencia, ¿qué sucederá? ¿Qué dice? Yo también, dice, te guardaré. ¿De qué? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces, todos conocemos y sabemos de la palabra, pero aquí no dice solamente la palabra, dice la palabra de mi paciencia. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Que de aquí en adelante usted a la palabra le va a tener que agregar otra palabra que se llama paciencia. La palabra de mi paciencia. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la raíz de la palabra paciencia, la que se expresa en este versículo, esta palabra paciencia es la palabra griega macrotumia. ¿Qué significa esa palabra? Ponga atención a esto porque es importante que lo veamos para que nosotros entendamos por qué la palabra dice la palabra de mi paciencia. Esta palabra macrotumia significa resistir con vigor o resistir con energía las circunstancias presentes sabiendo que el día de mañana será mejor. ¿Amén? ¿Sí me expliqué? O sea, esa palabra dice, o sea, que nosotros tenemos la capacidad de resistir cualquier oposición que se nos esté presentando ahora, pero tenemos la seguridad que el día de mañana va a ser mejor que lo que estamos viviendo. Eso significa esta palabra paciencia, macrotumia. Y como lo vemos aquí es muy diferente a lo que normalmente nosotros traducimos a la palabra paciencia, porque nosotros cuando hablamos de la palabra paciencia como que hablamos de resignación, de entrega, de lamento, de sufrimiento, porque esa es la connotación que nos han dado sobre esa palabra. Pero esta palabra que viene aquí en este versículo no es eso. Es que usted y yo resistamos con vigor, con entereza, con energía, cualquier adversidad a la que estemos enfrentados, siempre confiando que el día de mañana será mejor. Amén. Por eso les decía hace un momento a los hermanos al primer culto que desde que llegué aquí yo les he expresado una frase, ¿se acuerdan? Que lo mejor ¿qué? Lo mejor está por venir. Esa es una convicción que yo tengo sembrada en mi corazón y que nadie, absolutamente, ni un virus, ni la violencia, ni lo que esté sucediendo me lo va a quitar de mi corazón, porque yo sé en qué Dios estoy confiando. Y cada mañana que me levanto confío en Él y sé lo que Él es capaz de hacer. Amén. Así que lo triste es que esta connotación de la palabra, como la sabíamos, de paciencia, ha hecho que nosotros tengamos actitudes influenciadas por ellos, no de paciencia como dice aquí, sino de resignación, de entrega. Nos dejamos golpear por las circunstancias, ¿cómo le diré? O sea, decimos, bueno, pues es que ¿qué hacemos? Pues vamos a tener paciencia a ver qué pasa. Al fin que la paciencia es la que muere al último. Y tomamos esa actitud de resignación, pues a ver qué pasa. Tenemos que tener paciencia. Pero aquí esa palabra no es esa. Esa palabra nos dice que, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea,
Tú pudiste resistir, no permitiste que las circunstancias que te están rodeando gobernaran tu corazón y tu mente. No permitiste que tus emociones ni tus sentimientos salieran a luz, sino que controlaste y supiste que mi palabra que yo te di es verdad en tu corazón. Y entonces resististe esos momentos de prueba creyendo en mi palabra, sabiendo que yo tengo un mejor mañana para ti. Amén. O sea, usted está dando con esto un salto, como dice, salto cuántico. O sea, usted está avanzando más allá de lo esperado. Eso significa que usted, a pesar de la adversidad, si usted guarda la palabra de la paciencia, dice que hay una garantía que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo este mundo. Amén. O sea que si algo nos ha guardado en este tiempo, a usted, a mí, ha sido que hemos guardado la palabra de la paciencia de Dios, hemos confiado en ella y a pesar de que veamos lo que veamos, a pesar de las cifras que estamos viendo, nosotros tenemos la seguridad que Dios trae siempre para nosotros un mejor mañana. Amén. Así que, mi amado hermano, esa es la promesa de Dios. Usted y yo estamos viendo ahorita cifras terribles de este virus. Mundialmente ya van más de 80 millones de infectados, casi 2 millones de gentes muertas. En nuestro país ya van 1,5 millones de infectados y 150,000 muertes. Y todos los días los noticieros parece que nos quieren mantener en esa crisis de y ahí estamos pendientes todos los días a ver cuánto aumenta, qué pasó, ¿verdad? Pero nosotros no podemos poner nuestra mirada en esos resultados. Nuestra mirada está puesta en la palabra de la paciencia de Dios. O sea, significa que estamos nosotros respondiendo a la palabra con vigor, con entereza, con energía, con la confianza de que Dios tiene siempre un mejor futuro para nosotros. Amén. Entonces, guardar la palabra de mi paciencia. Por eso vemos a gente que dice que yo oro, ayuno y hago todo lo que necesita, pero parece como que golpeo al aire, parece como que no pasa nada. No, sigue adelante, guarda la palabra de la paciencia y aunque veas las cosas adversas, tú confía en la palabra y Dios te está prometiendo que serás guardado de ese momento de prueba. Amén. Así que a partir de este tiempo, usted y yo vamos a ver 2 tipos de personas, 2 tipos de grupos y lo vamos a ver muy palpablemente. ¿Cuáles son esos grupos de personas? Si ustedes recuerdan, cuando la Biblia nos habla de que los espías fueron a inspeccionar la tierra prometida, cuando regresaron ellos, esos 12 hombres que fueron, se dividieron en 2 partes. Lamentablemente la mayoría, los 10, vinieron y dijeron: no, Moisés, olvídate de que vamos a poder conquistar esa tierra. Olvídate si están los peladones así. Hombre, ¿qué te pasa? Tienen las ciudades fortificadas con unas murallotas. Tienen carros, lanzas, arcos, son diestros para la guerra. Nosotros venimos de salir de esclavitud, no sabemos nada de pelear. Moisés, no podemos. Es más, si yo me paro junto a uno de ellos, parezco una langostita así chiquita. ¿Qué te pasa, Moisés? No vamos a ir ahí. Pero 2 más dijeron: pues es verdad lo que estos hombres dicen. Realmente están ciudades fortificadas, los hombres son más del doble que nosotros, tienen armas, instrumentos de guerra, son diestros para ellos. Pero la diferencia es que ellos tuvieron una visión de decir: si el Dios que nos sacó poderosamente de esclavitud de Egipto, ese mismo Dios está con nosotros y ese mismo Dios nos librará de esos gigantes que están enfrente de nosotros. Dos grupos, uno que se deja guiar por lo que sucede, por los acontecimientos, por las circunstancias, por la adversidad, pero un grupo que sabe que es una realidad porque nadie podemos negar que el virus está presente o no. Nosotros, ¿cuál virus? Hay que no se ve, hombre, ¿cuál virus? ¿No cree todavía? No cree. No, nosotros sí creemos que está el virus.
Pero nosotros no ponemos atención a eso, nosotros ponemos atención en lo que dice la palabra de Dios, que eso es para nosotros, con lo que todas mañanas nos levantamos, confiamos en ella y en esa nosotros nos afianzamos. No es en las estadísticas actuales, sino en las estadísticas del reino de Dios que de hace miles de años atrás están establecidas en la palabra y que no han, ¿cómo se dice? No tienen ninguna vigencia ni tienen fecha de caducidad, sino que esas promesas son para siempre y para la eternidad, para ti y para mí. Esos no caducen, esas siempre están vigentes y en esas tú y yo tenemos que confiar. Hay gente que se pone sus ojos, como le sucedió a Pedro, cuando vio 5 panes y 2 peces, dijo: Señor, pero pues si nada más hay esto y mira la multitud de gente que está aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Si le rascamos así al pan, ni siquiera así vamos a completar. Hay gente que está poniendo su mirada en eso. Pero cuando tú pones tu mirada en la palabra de la paciencia, entonces, ¿qué sucederá? Sucederá que vendrá la multiplicación, sucederá que vendrá la bendición, sucederá que Dios obrará poderosamente. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en su palabra. Amén. Amén. Ahora, ni los 10, ni Pablo, ni Pedro, decían mentiras. Era una realidad, es lo que estaba sucediendo. O sea, no estaban mintiendo. Pero la diferencia es en dónde tú estás establecido, dónde tú estás parado, dónde tú estás cimentado. Amén. ¿Sí? Así que, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que empezar a entender que cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y que esa palabra es revelada en nuestros corazones, y que nosotros nos movemos de acuerdo a esa palabra, nosotros vamos a ver en este tiempo que esa será la diferencia que habrá en estos días en la vida del pueblo de Dios y en las congregaciones, que veremos 2 grupos así. Yo espero que esta mañana esta palabra pueda ser sembrada en tu corazón, y si había duda en ti, que esta palabra te pueda este día afianzar de tal manera que empieces a confiar en la palabra de la paciencia de nuestro Dios. Amén, amén. Así que yo te animo esta mañana a que lo hagas. Sigue orando, sigue ayunando, sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero sigue confiando en la palabra de Dios. Amén. Tú y yo este 2021 tenemos que entrar con una condición de saber que en este tiempo se requiere de un carácter firme para cualquier circunstancia que pueda venir. Gente que no se rinde, gente que levante su cabeza, que se hierga y que vaya ante la adversidad que se está presentando, sabiendo que Él va a contemplar el día de mañana algo mejor de parte de Dios. Eso es lo que se requiere en este tiempo. Este tiempo tú y yo vamos a ser probados más que nunca. La iglesia está siendo probada más que nunca. Y Dios está estableciendo ya sus principios. Porque la palabra de Dios dice que en un futuro Él vendrá por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Él no dice viene por su iglesia en general, Él especifica muy claro y luego todavía termina y dice, o cosa semejante. Por eso Dios está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque de ahí se levantarán verdaderamente ese remanente que Dios tiene para los últimos tiempos. Ese remanente que Dios está estableciendo con el carácter bien formado, ¿verdad? Con las decisiones firmes, con la palabra bien cimentada en su corazón, con una confianza en su palabra, que a pesar de que lo que vea, seguirán adelante y serán firmes confiando en las promesas que Dios le ha dado. Amén. Así que yo te invito esta mañana a que pongas toda tu confianza en la palabra que Dios te ha dado. Amén. Ese es el primer principio que quiero hablarte. Segundo principio. Tú y yo, de aquí en adelante, tenemos que hacer, o tenemos que luchar, o tenemos que movernos de las circunstancias o del nivel en el que estamos,
para meternos con una mayor profundidad en la dimensión del Espíritu de Dios. Metámonos a las profundidades del Espíritu, porque la única manera como nosotros podemos ser fortalecidos de aquí en adelante es que nosotros dejemos guiar por su presencia, por su Espíritu Santo. Amén. Las personas necesitan entender que solo con la fortaleza del Espíritu de Dios dentro de él es como podrán seguir adelante en estos tiempos difíciles. Cuando nosotros vemos la Escritura, nos damos cuenta que el mismo Señor Jesús, antes de ascender al cielo, sus instrucciones fue: no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces tendrán la capacidad de serme testigos aquí en Judea, en Samaria y en Jerusalén, pero también hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos a un hombre, una persona que está moribunda y que da sus últimos deseos cuando se está muriendo, y dices que yo deseo que esto, si me muero pase esto y esto y esto, como que eso que dice para su familia es ley, y la gente, es que le prometimos y que mi papá o mi papá íbamos a hacer esto, y se abocan a hacer eso, ¿sí o no? Pues aquí las últimas palabras no son de un moribundo, son de un Cristo resucitado, pero que antes de partir al cielo le dijo: ustedes necesitan quedarse hasta que reciban el poder, y entonces recibirán el poder de lo alto, y entonces me serán testigos en todas partes. Amén. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios, entonces ese Espíritu los capacitará para hacer proezas, para hacer todo lo que yo hice. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, tendrán la capacidad aún de hacer cosas mayores a las que yo he hecho. Y mi amado, si hay un tiempo en que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es este tiempo. Es este tiempo. Ahora, Dios nos está diciendo: llénense de mi Espíritu. Llénense de mi Espíritu. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente tenemos en el ámbito pentecostal, tenemos una subcultura que creemos que el Espíritu Santo solamente es para caerse. Y yo no tengo ningún problema con eso. Muchas veces yo he estado en el piso, tirado ahí. El Espíritu Santo ministrándome, diciéndome, mostrándome muchas cosas ahí. Yo lo he experimentado eso y no estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene diversidad de maneras de actuar. Y nosotros, no, esto no es del Espíritu. El Espíritu Santo es soberano. Puede hacer lo que nos puede hacer brincar, nos puede hacer llorar, nos puede hacer reír, puede hacer lo que Él quiera. ¿O no? Claro, y yo no tengo ningún problema. Pero parece que todos pensamos que solamente el Espíritu Santo es para que se caiga la gente. Y no es así, mis amados hermanos. La iglesia hoy, en este tiempo, necesita la presencia del Espíritu Santo. ¿Pero para qué la necesita? Para que Dios obre de manera sobrenatural en la vida de sus hijos. Una iglesia ahora no va a ser aquella iglesia intelectual que sabe mucha escritura, o aquella iglesia que se mueve por su experiencia, sino hoy la iglesia requerirá del poder sobrenatural de Dios para que pueda trascender. Porque si no creen por la palabra, creerán por los hechos que hacen. ¿Qué no dijo eso el Señor Jesús? Si no crees a mi palabra, pues cree por todos los milagros que estás viendo, por las cosas que están sucediendo. Cree en eso. Pues eso es lo que en este tiempo Dios quiere hacer con su pueblo. Quiere que tú y yo nos sumerjamos más a las aguas profundas del Espíritu para que nos dejemos guiar por Él. No solamente que nos llegue a las tobillas o a las rodillas o a la cintura, sino dejemos que la corriente del Espíritu Santo nos lleve para que nosotros podamos entender e ir a hacer de acuerdo a lo que su voluntad establece en nuestra vida. Eso es lo que quiere el Señor en este tiempo. Ahora, ¿a quién le dijo el Señor estas palabras? A un puñado de hombres que no tenían mucha influencia. Un puñado de hombres jóvenes, soñadores,
que no tenían mucha capacitación teológica, mucha capacitación ministerial. No había ninguna influencia política en ellos. Ninguno de ellos pertenecía a la tribu de Judá. Eso significa que nunca pensarían ellos que algún día iban a ser reyes. Ninguno de ellos pertenecía a la tribu de Leví. Eso significa que ninguno de ellos alguna vez añorarían ser sacerdotes. Se le dijo a un puñado de hombres imperfectos que sabían que toda su vida lo único que iban a ser obreros, pescadores, constructores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un puñado de hombres imperfectos en manos de un Dios perfecto y con el poder del Espíritu Santo fueron capaces de trastornar el mundo de ese tiempo. Y eran 12 nada más. ¿Cuántos estamos aquí? Somos 4 o 5 veces más que eso. ¿Uno cree que eso debe suceder en nuestro tiempo también? Amén. Entonces, necesitamos ir a las profundidades del Espíritu. El Señor nos está pidiendo que vayamos más allá, porque quiere para estos tiempos una iglesia que se mueva en el ámbito sobrenatural. Amén, en el poder de Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando nosotros leemos este pasaje, la palabra poder que se traduce aquí es la palabra dunamis. Y esa palabra dunamis, de ella se deriva la palabra dinamita, dínamo, pero también se traduce la palabra dinámica. Y la dinámica en la física es la ciencia que estudia el movimiento. Entonces lo que Dios nos está diciendo aquí, lo que Jesús nos está diciendo aquí, es que cuando reciban el Espíritu Santo van a recibir la dinámica y el poder de movimiento para que esa iglesia trascienda hasta los confines de la tierra. Y esa es la iglesia que Dios necesita ahora, que no se siente en sus laureles. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurado el hombre que trae las buenas nuevas. Dice bienaventurado, perdón, en los pies de los que traen las buenas nuevas. No dice bienaventuradas las sentaderas de aquellos que traen las buenas nuevas. Dice bienaventurados los pies, porque es de moverse, de activarse, de moverse, de ir, de rodar, de caminar. Eso es. Y cuando habla, tú vas a tener el poder de la dinámica para ser dinámico, para moverte, para hacer las cosas. Eso es lo que les está diciendo. En este 2021 necesitamos una iglesia que se mueva, no que se detenga. Una iglesia que esté marchando, que esté caminando, que no le detenga las circunstancias que está viviendo, sino saber que el Dios que está dentro de nosotros nos da la capacidad de trascender. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a guardar la palabra de la paciencia de Dios, confiando en su palabra. Amén, teniendo la energía suficiente, el carácter para saber que sus promesas son reales para nosotros. Segundo, vayamos más allá, rompe tus límites de donde has estado. Hay un hombre que se llama Roger Bannister. Este hombre es un corredor. En el tiempo de él estaba la barrera de los 100 metros. Absolutamente nadie había recorrido los 100 metros en menos de 10 segundos. Todo el mundo los corría por encima de los 10 segundos. Y este hombre estaba bajo esa circunstancia porque habían pasado años y años y años y ningún corredor había roto esa barrera. Pero iba a decir rompido, perdón, había roto esa barrera. Pero ¿qué sucedió? Este hombre se puso a practicar y se puso y resultó que el día de la competencia fue el primer hombre que rompió la barrera de los 10 segundos. Menos de 10 segundos hizo en los 100 metros en su carrera. Mi amado, yo no sé cuál sea tu estadística, pero este año tienes que romper tus barreras. Tienes que romper tus barreras, porque si no las rompes vas a seguir ahí donde mismo. Es tiempo con el Espíritu Santo hacer proezas, es tiempo con la presencia del Espíritu Santo ir más allá que hasta donde hoy tú y yo hemos ido. Amén. Hoy y tú y yo necesitamos el carácter y la firmeza. Tú y yo ya no tenemos que inventar nada. Dios nos reveló su palabra. Dios ya nos está dando las estrategias. Así que nada nos intimide. Con la presencia del Señor en nuestra vida,
tú y yo iremos más allá de lo que hemos ido hasta el día de hoy. Amén. Tercero, tenemos que aprender, escúcheme bien, y esto voy a tratar de dejarlo bien explicado para que no se malinterprete. Usted y yo en este tiempo tenemos que conectar las finanzas con el reino. Conectar las finanzas con nuestro propósito. ¿Qué significa eso? Cuando tú y yo estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que hay hombres y mujeres que cuando requerían de la intervención divina, de la intervención de Dios, siempre ellos conectaron sus finanzas a su propósito. Siempre le traían ofrenda a Dios, siempre le traían holocausto, siempre le llevaban sacrificio para poder aquella necesidad que tenía, tener la presencia y la intervención divina en sus vidas. Esta es una cultura que los hebreos nos han enseñado, que inclusive David nos los enseña a través de la palabra de Dios. Esta es una cultura que tú y yo como hijos de Dios debemos en este tiempo tomarla en cuenta y practicarla. O sea, aquí tú y yo tenemos que venir de aquí en adelante con una mano con nuestras peticiones, decirle: Señor, tú sabes que tengo esta necesidad, pero con la otra mano decir: Señor, yo confío y te traigo esta ofrenda a ti, confiando que esto que necesito tú me lo vas a dar. ¿Qué está pensando? Hermano, eso es comprar el milagro, ¿verdad que está pensando eso? No es eso, no es eso. Ese es un principio que está en la palabra de Dios. Moisés nos lo enseñó, Abraham nos lo enseñó, Noé nos lo enseñó, David nos lo enseñó, Salomón nos lo enseñó. Ahí está en la palabra de Dios. Pero desgraciadamente nosotros siempre ponemos la mirada en las cosas que no debemos. Amén. Yo le voy a platicar algo que descubrí cuando leí la historia de David. David pasó o hizo 2 pecados grandes en su vida. Uno de ellos fue cuando se metió con una mujer ajena, que era esposa de un general del ejército, y le echó los ojos a esa mujer, se acostó con ella, y luego no solamente con eso, le habló a su marido para tapar su pecado. Amén. Y resultó que como el marido no hizo lo que quiso, dijo: bueno, pues entonces yo tengo que librarme de esta circunstancia. Entonces le dijo a su joven: ¿sabes qué? Mételo ahí donde está la guerra, donde está lo más fuerte de la batalla, para que ahí pues le den crán, ¿verdad? Y así sucedió. Pero el segundo pecado de él no fue nada de eso, ni fornicó, ni adulteró, sino que resultó que un día él empezó a pensar si el ejército que tenía era suficiente para enfrentar al enemigo, y dijo: ¿sabes qué, Joab? Necesito que vayas y que me hagas un censo, ve por todas las ciudades. Señor, pero eso no se puede hacer, le decía Joab. No, yo quiero que tú vayas porque tengo que tener la seguridad. Una de las cosas que Dios hacía era que el ejército, en este caso en el ejército de David, fíjese bien, nunca era el ejército de David más grande que ese ejército enemigo. Siempre el ejército enemigo lo sobrepasaba en número. Pero ¿qué sucedía? David levantaba sacrificios, levantaba holocausto, consultaba a Dios, y Dios les decía: te los voy a entregar en tu mano. No importa la gente que tengas, y aunque sean más ellos, te los voy a entregar en tu mano. Inclusive algún día llegó a decirle: ¿sabes qué, Davidcito? Tú te vas a quedar quieto, porque aquí el que va a pelear la batalla voy a ser yo. Eso era lo que Dios hacía con David. David nunca tenía un ejército mayor que sus enemigos. Léalo en la Escritura, se da cuenta. Y se juntó el rey y este rey y este otro rey, y cuando se reunieron parecía, dice la Escritura, como la arena del mar, que es incontable. David siempre tenía un ejército menor que el contrario. Pero esa vez algo le sucedió a David. Tal vez sus sentidos espirituales o su confianza en Dios decayó en ese momento, pero quiso saber si realmente su ejército era mayor que el enemigo. Y cuando terminan de acabar con el censo, pues descubre el agua tibia, pues que su ejército no es mayor que el otro. Amén.
Entonces, ¿qué sucede? Dice la Escritura que cuando terminó de hacer esto, dice que le dolió en su corazón haber actuado de esa manera. Y fue y le pidió perdón a Dios, pero Dios le dijo: mijito, tú tienes que pagar las consecuencias de tu pecado y de tu error. Esto mismo le sucedió, no en cuanto al pecado, pero lo mismo le sucedió a Gedeón con su ejército. ¿Se acuerdan? Que reunió un ejército de 30 y tantos mil hombres y Dios le dio unas señas hasta que le dejó Dios el ejército de 300 hombres. ¿Qué significa eso? Significa que el espacio que hay de la cantidad de ejército con el enemigo es donde el líder tiene que depositar la confianza en el Dios que lo está guiando. Eso es lo que significa. Amén. Entonces aquí David termina el censo y se compuja en su corazón y Dios va con Dios y le dice: no, mijito, tú tienes que pagar el precio de tu error. Te doy 3 alternativas. Tú dime cuál quieres de esas. No, pues que yo no quiero ninguna, Señor, de esas. Pero yo te lo dejo a tu misericordia porque sé que mejor es tu misericordia que las de los hombres. Y entonces la decisión de Dios es que empieza y le levanta una plaga, le levanta, ¿cómo se dice? Una pandemia, por así decirlo, en ese tiempo, ¿verdad? Y empieza a morirse gente. Amén. Y mientras esto sucede, Dios empieza a entender que se equivocó, pero ¿sabe qué es lo que hace? Empieza a reconectar otra vez su fe con sus finanzas. Y dice: ¿qué voy a hacer? Y empieza a buscar un lugar donde él pueda llevarle un sacrificio, y levantar un altar y llevar sacrificios y holocaustos a su Dios. Y va ¿cómo se dice? Encuentra un terreno ahí y va y le dice a su propietario: oye, me está pasando esto, yo necesito hacer esto, yo quiero que me vendas tu propiedad. Porque necesito hacerle esto a Dios, levantarle holocausto, levantarle ofrenda. Y aquel hombre le dice: no, rey, ¿cómo crees que yo te voy a vender mi propiedad? No te la regalo, es tuya. Aquí vemos algo raro que sucede, o sea, dos personas, 2 hombres tratando de regalarse y de darse, como ahora en este tiempo, ¿verdad? Usted y yo que no, sí, no, hombre, yo te lo doy, sí, no, hombre, hijo, yo te lo doy, ¿verdad? Igualito. Pero aquí este hombre le decía a David: no, véndeme tu era. No te la puedo vender, ¿cómo crees, mi rey? Sí. O sea, honrando al ungido de Dios, honrando al rey. No te la puedo vender, tómala, es tuya, te la regalo. No, necesito que me la vendas, porque yo no le voy a ofrecer nada a Dios que nada me cueste aquí en mi bolsillo. Así es que si yo le tengo que ofrecer algo a Dios, algo me tiene que costar. Aleluya. Sígalo pensando ahí en su mente. Y resulta que le dice: no, tú cóbrame lo que es justo. Lo que vale tu era, lo que vale tu terreno, yo te lo voy a pagar. Él no empezó a regatear como nosotros. No, ¿a cuánto me la da? No, hombre, mucho. Bájele ahí tantito. Bueno, le doy tanto y como los mexicanos, no. ¿Cuánto cuesta? Lo justo yo te lo voy a pagar. Entonces, hace y paga. ¿Y qué sucede? Ahí es donde él empieza a saber que algo tiene que hacer, algo le tiene que ofrecer a Dios. Entonces compra esa era, levanta un altar ahí y dice la Escritura, mire lo que dice la Escritura. Segunda de Samuel 24:25. Escúcheme esto y ponga atención. Dice: y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y luego, ¿qué dice? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Y entonces, ¿qué? Cesó la plaga de Israel. O sea, cuando David se dispuso a levantarle ofrenda, de ofrecerle sacrificios a Dios, entonces él oyó y la mortandad que estaba sucediendo en ese momento cesó inmediatamente. Mi amado hermano,
Cuando tú traes una ofrenda delante de Dios, cuando tú traes tus diezmos, cuando tú traes tus primicias delante de Dios, cuando tú conectas tu ofrenda con tu propósito, cuando tú conectas tu ofrenda con la voluntad de Dios, ni siquiera te das cuenta de cuántas cosas Dios te está librando que te sucedan. Pero ponemos nuestra mirada en lo económico, es que si de por sí que no tengo, ahora ¿cómo le voy a dar a Dios si ni siquiera? Entre más necesidad tengas, tráele más a Dios. Y en lo futuro, si no te pasa eso, vienes y me reclamas aquí. Si hay algo que he aprendido en muchos años atrás, es que primero pongo a Dios delante de todo. Y a Dios nunca le falta, no, yo no le doy el diezmo, le doy más que el diezmo, no le voy a decir cuánto, pero propuse en mi corazón decirle, Señor, yo no te voy a dar el 10%, te voy a dar más. Y cada año que pasa le aumento más. ¿Y sabe cuánta necesidad he tenido desde entonces? Ninguna necesidad he tenido. Cuando menos pienso, el Señor ya me respondió con algo. A veces ni siquiera me muevo y a veces solamente es un pensamiento en mi mente y Dios viene a suplir nuestra necesidad. Dios necesita que tú te reconectes con tus finanzas, con tu destino, con tu propósito, con el reino de Dios. Necesitas aprender estos principios del reino, si no por eso vivimos como vivimos. Por eso se baja el cero en nuestra economía y no contiene, porque no tenemos en cuenta a Dios. Le damos de lo que nos sobra, le damos, bueno, pues ahí traigo 20 pesos, ahí se los voy a dar. No, tráeselo. La Biblia dice, ok, ¿cómo dice la palabra de Dios? No con tristeza, ni por necesidad, sino que Dios dice, ama al que viene y que da con alegría. Sabiendo que lo que le da Dios se lo multiplicará en demasía. La Biblia dice que Dios te haga 1000 veces más de lo que tú das y de lo que tú haces. Dios es multiplicador, hijos de mi corazón. Dios, todo lo que tú le das te lo multiplica en muchas cosas. O te guarda algo, te guarda que tu carro no se descomponga, te guarda de las cosas de tu casa, te guarda de muchas cosas para que tu economía siga fluyendo. Pero eso no lo vemos, siempre vemos primero la cuestión material. Así que mi amado hermano, de aquí en adelante aprende a conectar tus finanzas con el reino de Dios. Tú quieres algo, deseas algo, ok, aquí está, Señor, mi petición, pero también aquí en esta mano traigo mi ofrenda para ti. Antes, cuando se iba a ver al vidente, decían, es que necesitamos llevarle algo al vidente. ¿Para qué? ¿Para comprar su pronóstico? No, era algo de la cultura. Ellos sabían que si iban a consultar al vidente, al profeta, algo le tenían que llevar una ofrenda. Saúl andaba buscando las asnas de su papá que se le habían perdido. Y dijo, pues es que no las encontramos. Oye, pues vamos a ver al vidente para que nos diga dónde está. Uy, pero es que no traemos nada para llevarle. ¿No dijo eso? No lo leyeron. ¿Dijo eso, pastor? Ahora venimos a la iglesia porque... Perdón, no me voy a meter en eso. Necesitamos conectar eso y entenderlo. Son principios del reino que no entendemos, pero que cuando los entendemos, los practicamos y nos damos cuenta de los resultados. Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, de este siglo, manda. Fíjese bien, ¿quién está escribiendo aquí? El apóstol Pablo. ¿A quién se lo está escribiendo? A Timoteo. Le dice, a los ricos de este siglo, mándales, Timoteo, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza ¿en quién? En el Dios vivo, que nos da ¿qué? ¿Cómo nos las da? Esa no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que empezar a guardar la palabra de la paciencia de Dios. Y eso nos está diciendo.
No importa lo que el mundo esté sucediendo, no importa el desempleo, no importa que estén cerrando esto. Dios, cuando tú vienes con un corazón sincero a ofrendarle, Dios va a cuidar tu economía, va a cuidar tus finanzas, va a cuidar tu familia, tus hijos, Dios te la va a cuidar, Dios te va a dar para lo que necesites, nunca te va a pagar, faltar nada, porque aquí el Señor está diciendo que Dios nos da todas las cosas en abundancia, pero algo nos dice, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. O sea, tú no tienes que poner tus esperanzas en eso. Tú no tienes que poner tus esperanzas en tu cuenta bancaria, en lo que tienes guardado ahí en el banco, en las cosas de valor que tú tienes, porque esas cosas son inciertas, vienen y así como vienen se van. Nosotros somos testigos de eso. Pon tu esperanza en aquel que te da todas las cosas siempre. Amén, amén. Entonces disfruta las cosas que Dios te da. Disfrútalas. Amén. Versículo 18. Dice que hagan bien. Que sean ricos, pero en buenas obras. Que sean ricos dando. Que sean ricos siendo generosos, atesorando, fíjese bien, atesorando para sí, ¿qué? Buen fundamento, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué significa eso? ¿Para hoy? ¿Para ayer? ¿Para cuándo? Para mañana. O sea, cuando tú haces y obras de esta manera, tú estás teniendo un cimiento sólido para saber que el día de mañana, no importa lo que venga, no importa las circunstancias ni la adversidad, no importa los momentos difíciles, tú estás cimentándote ahí a través de esto para cualquier situación que venga en el futuro para tu vida. Amén, amén. O sea, no pongas tus esperanzas en tus bienes, en tus riquezas. Sé rico en buenas obras, sé dadivoso, generoso. Y entonces ese fundamento sólido hará que en un futuro, aunque sea incierto, el Señor que te lo prometió, Él va a actuar en ese momento. Amén. ¿Sí? Así que tú pregúntate en esta mañana, ¿cuál es mi fundamento? ¿Cómo está mi fundamento? ¿Cómo está tu depósito de diezmos? ¿Cómo está tu depósito en las ofrendas? ¿Cómo está tu depósito en lo que le has traído a Dios? ¿Cómo está? Y eso te dará la respuesta de cómo es tu vida en este día. Salmo 50, 14 y 15. Ya voy a terminar. Salmo 50, 14 y 15. Fíjese bien. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y mire lo que dice, e invócame en el día de la angustia, ¿y qué sucederá? Te libraré y tú me honrarás. Pero por un lado traes tus peticiones, pero por otro lado traes tu ofrenda. Aquí en este caso dice, trae tus votos al Altísimo y entonces Dios te va a librar. Entonces Dios te va a librar. Y entonces cuando tú veas que Dios te libre, tú lo vas a honrar a Él. Amén, amén. Esa era la cultura davídica. David tenía experiencia en eso, por eso lo escribía en sus salmos. Amén. Salmo 20, del 1 al 4. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Y entonces te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. En una mano los deseos de tu corazón, pero en la otra haces memoria con tus ofrendas. Mi amado hermano, este 2021 y en adelante, nosotros tendremos que tomar la palabra de la paciencia,
Vamos a ir a movernos, a meternos con el Espíritu de Dios, a sumergirnos en su presencia, donde usted y yo ya nos podamos manejar, sino que sea Él quien nos lleve a través de su corriente, de su Espíritu. Y que usted y yo en este tiempo empezamos a crecer en postración, en rendición, en una adoración integral donde nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras finanzas, nuestra familia, todo esté ahí metido. Edifiquemos sobre esta roca. No edifique sobre la arena, porque si usted edifica sobre la arena, este tiempo será rotundo para ustedes. Pero empiece a edificar sobre la roca, empiece a edificar sobre un cimiento firme, tenga un cimiento sólido en este tiempo y usted verá que estas promesas, que la palabra de la paciencia de Dios será una realidad en su vida. Será una realidad en su vida. Esas son las 3 leyes o principios que yo te estoy dando para de aquí en adelante. Harías bien en considerarlos. No eches en saco roto esta palabra. Porque si tú las tomas en esta mañana y te mueves en ellas, yo te aseguro que el futuro que viene para ti no será un futuro incierto, sino un futuro con la seguridad de que Dios seguirá manteniendo tu vida, la de los tuyos, la de tu familia, tus hijos, tus nietos, tu casa, tu negocio, tu comercio, tu final. Dios lo va a estar haciendo ahí. Amén. Póngase de pie, mamá. Así que es tiempo de que tú y yo confiemos verdaderamente en Dios. Padre, nos ponemos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque siempre, siempre, siempre tu palabra nos lleva a la meditación. Tu palabra nos lleva, Señor, a entender muchas cosas que nuestra mente humana muchas veces no entiende. Pero hoy, Señor, creo que tu palabra ha sido tan clara, tu palabra ha sido tan diáfana, que mal haríamos esta mañana de no poner atención a ella. Es que yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que hoy el alma, el espíritu, todo el ser de mis hermanos que están esta mañana aquí, tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de ellos, para que ellos empiecen a caminar en ella, Señor, y que tus cimientos, o sea, los cimientos que ellos vayan edificando, Señor, o con los cimientos que ellos empiecen a edificar, sean tan sólidos, Señor, que tengan asegurado su futuro para siempre. Gracias, Señor. Yo los bendigo esta mañana. Yo sé que tú, Señor, a través de tu palabra traes la convicción a nuestro corazón. Y hoy nos exponemos a ella, Señor, porque queremos no solamente ser oidores, sino participadores y hacedores de tu palabra. Y tu palabra hoy ha sido muy clara, Dios. Así que, Padre, yo levanto a este pueblo ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que lo que hoy ellos han aprendido, tu Espíritu Santo siga obrando en ellos, para que ellos en estos tiempos de dificultad y de crisis puedan seguir cada mañana convencidos de que tú estás ahí con ellos. Que no se dejen guiar por lo que sus ojos puedan ver o por las realidades que se estén enfrentando, sino que guarden la palabra de tu paciencia con firmeza, con seguridad, con valentía y con entereza, confiando que tú, Señor, en ti siempre tenemos un mañana y un futuro mucho mejor. Gracias, Padre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te honro y te exalto, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibe la honra. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás. Y dale gracias a Dios. Dale gracias. Adóralo de una manera personal. Dile gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Porque realmente cuando vemos tu palabra nos damos cuenta que has sido tan paciente con nosotros. Pero la palabra que tú nos das siempre es para que la meditemos, para que la guardemos y para que la pongamos por obra. Así que te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Dale gracias.
con todo tu corazón. Dale gracias con todo tu corazón. Dale gracias. Sigue adorándolo, sigue adorándolo.